El primer susurro llegó una noche de luna llena, cuando el silencio de San Sebastián del Oeste parecía tan espeso que podía partirse con un cuchillo. Estaba solo en mi cuarto, intentando dormir, cuando una voz débil, temblorosa, dijo mi nombre como si la exhalara la misma tierra. Me levanté pensando que era el eco de algún borracho tardío, pero no, la voz venía de debajo de mi ventana, directamente del panteón antiguo que colindaba con mi casa. Al asomarme vi el cementerio sumido en una neblina blanca que no había estado ahí antes, y entonces, otra vez, esa voz, Ariel, un susurro húmedo, como si quien lo pronunciaba tuviera la boca llena de tierra. Se me erizó la piel. No era un sonido que pudiera provenir de un vivo. Era un llamado, y era para mí. Intenté convencerme de que estaba soñando, pero al recostarme escuché cómo 3 golpes sordos retumbaron desde el otro lado de la pared que dividía mi casa del panteón. No golpes al azar, sino como si alguien tocara desde dentro de una tumba, intentando salir. Toques lentos, calculados, pacientes. La tercera vez que escuché mi nombre ya no sonaba como un susurro. Sonaba como una exigencia, como si algo que había estado dormido durante décadas hubiera despertado y recordado exactamente quién era yo. Y lo peor, que tenía asuntos pendientes conmigo. No sabía que esa noche sería apenas el comienzo, que las tumbas no solo sabían mi nombre, sino que también conocían mi rostro, mis pasos y mis pecados, y que tarde o temprano saldrían del silencio para reclamar lo que creían que me correspondía. San Sebastián del Oeste siempre ha sido un pueblo donde el pasado pesa más que el presente. Calles empedradas, casas blancas de tejas rojas y umbrales de madera que crujen como si se quejaran bajo el peso de memorias olvidadas. A los turistas les encanta llamarlo pueblo congelado en el tiempo, pero quienes viven aquí saben que el tiempo nunca se congela de verdad, solo se esconde en las sombras. Mi familia vive desde hace generaciones junto al panteón antiguo, un pedazo de tierra cercado por muros agrietados y cipreses tan altos que parecen dedos señalando el cielo. Cuando era niño, me daba miedo pasar por ahí, especialmente cuando el viento traía un olor frío a piedra mojada y flores marchitas, pero el miedo en San Sebastián del Oeste es como el aire, lo respiras hasta que te acostumbras. Mi abuelo solía decir que los muertos del panteón no descansaban. Aquí nadie se va del todo. Repetía mientras afilaba su cuchillo en la terraza. Algunos siguen hablando, si sabes escuchar. Siempre pensé que eran historias para asustar niños. Sin embargo, incluso de viejo, mi abuelo evitaba mirar hacia las lápidas cuando caía la noche. Eso, más que cualquier palabra, plantó una semilla de inquietud dentro de mí. Lo que yo no sabía era que mi familia tenía una historia con ese cementerio. Una historia que nunca me contaron, pero que las tumbas recordaban perfectamente. Los muertos aquí no olvidan, guardan nombres, rostros y deudas. En los últimos meses, pequeños signos comenzaron a aparecer. Arañazos frescos en el muro que separa el panteón de nuestra casa, flores que amanecían secas de un día para otro, y una marca de mano, delgada y huesuda, que apareció una noche en el vidrio de mi ventana. Mi madre decía que era imaginación. Mi padre decía que eran travesuras de niños, pero nadie podía explicar por qué las marcas estaban del lado de adentro. Y entonces aquella noche, cuando finalmente me llamaron por mi nombre, desde ese momento, entendí que los muertos habían decidido romper el silencio, que algo enterrado había despertado, y que yo, sin saberlo, ya era parte de esa historia mucho antes de nacer. Antes de que continúes leyendo, quiero advertirte algo. En San Sebastián del Oeste, cada nombre pronunciado por los muertos deja una marca. Una vez que escuchas sus ecos, ya no hay vuelta atrás. Si deseas conocer toda la verdad, si te atreves a abrir las puertas que este pueblo intenta mantener cerradas, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame capítulo por capítulo, porque lo que estás a punto de descubrir aquí no es solo una historia, es un llamado. La mañana siguiente a la primera llamada, amaneció cubierta por una neblina tan espesa que San Sebastián del Oeste parecía flotar fuera del mundo. Desde mi ventana,
El panteón apenas se distinguía como un conjunto de sombras torcidas y cruces inclinadas. Sin embargo, algo había cambiado. Sentía una presión en el pecho, una certeza incómoda de que el cementerio ya no era solo un lugar, sino una presencia atenta, despierta, observándome. Decidí entrar al panteón antes de que el pueblo despertara. El portón de hierro chirrió al abrirse, como si protestara por mi osadía. El aire ahí dentro era más frío, más pesado, impregnado de humedad y de un olor metálico que no supe identificar. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si caminara sobre algo hueco, y tal vez lo estaba. Las tumbas más antiguas estaban cubiertas de musgo y grietas profundas. Algunas lápidas habían perdido los nombres, borrados por el tiempo o por algo más persistente. Otras, en cambio, parecían recién limpiadas, con las letras negras y nítidas, como si alguien las hubiera pulido durante la noche. Me detuve frente a una de ellas sin saber por qué, hasta que leí el apellido. Era el de mi familia. Mi respiración se cortó. No reconocía la fecha ni el nombre completo, pero la sangre me golpeó los oídos cuando vi grabadas las letras iniciales, AR, las mismas que llevaba yo. Pasé los dedos por la piedra y sentí una vibración leve, casi imperceptible, como un pulso contenido bajo la superficie. Al retirar la mano, escuché un murmullo a mi espalda. No palabras claras, sino un coro bajo, desordenado, como muchas voces hablando al mismo tiempo desde lugares distintos. Giré bruscamente, pero el panteón seguía vacío. Aún así sabía que no estaba solo. Nunca lo había estado. Corrí de regreso a casa con el corazón desbocado. Mi madre estaba en la cocina, persignándose frente a una vela encendida. Cuando le pregunté si alguien de nuestra familia estaba enterrado allí, evitó mi mirada. «No remuevas la tierra, Ariel», me dijo en voz baja. «Hay cosas que, si se despiertan, no vuelven a dormir». Esa tarde fui a ver a don Eusebio, el sepulturero. Era el hombre más viejo del pueblo, con manos deformadas por años de cavar fosas y ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando mencioné mi nombre, su expresión se endureció. «Entonces ya empezó», murmuró. Pensé que teníamos más tiempo. Don Eusebio me contó que décadas atrás hubo entierros sin registro, gente que murió sin acta, sin misa, sin despedida. Algunos fueron enterrados con nombres equivocados, otros con nombres que aún no pertenecían a nadie. «El panteón se adelanta a veces», dijo. «Marca a los que va a reclamar». Esa noche, los golpes regresaron. Esta vez no venían de una sola tumba, sino de varias, formando un ritmo irregular, como un corazón colectivo latiendo bajo la tierra. Entre los golpes escuché mi nombre repetirse, cada vez más claro, cada vez más cerca. Ya no era un susurro, era una convocatoria. Me encerré en mi cuarto, pero fue inútil. Al amanecer encontré algo nuevo grabado en el muro exterior de mi casa, justo donde colinda con el panteón, tallado profundamente en la piedra. Con una precisión imposible estaba mi nombre completo, seguido de una fecha que aún no había llegado. Y supe, con un terror absoluto, que el cementerio no solo me estaba llamando, ya me estaba esperando. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama mirando la pared donde estaba grabada la fecha, esperando que cambiara, que desapareciera, que todo hubiera sido una alucinación provocada por el miedo. Pero al amanecer, las letras seguían ahí, profundas y frías, como si siempre hubieran formado parte de la piedra afuera. El panteón estaba en silencio, un silencio que ya no tranquilizaba, sino que acechaba. Decidí volver al cementerio, esta vez con luz plena. Pensé que el horror no sobreviviría al sol. Me equivoqué. La neblina aún se aferraba a las tumbas, y el aire seguía cargado de ese olor metálico que ahora reconocía como tierra removida recientemente. Varias lápidas mostraban marcas nuevas, grietas que no estaban ahí el día anterior, como si algo hubiera empujado desde abajo. Cerca del muro norte encontré una tumba abierta, no forzada, sino abierta con cuidado, como quien destapa algo valioso. Dentro no había ataúd, solo un hueco profundo y húmedo, y en el fondo, decenas de marcas de uñas incrustadas en la tierra endurecida. Me alejé de golpe, conteniendo una arcada. Nadie debería dejar ese tipo de señales. Si hubiera entrado por voluntad propia, don Eusebio tenía razón. Los que estaban enterrados allí no habían aceptado su descanso. Al salir del panteón,
Vi a una anciana parada frente a una tumba reciente. Murmuraba nombres sin parar, como si leyera una lista interminable. Cuando pasé a su lado, levantó la cabeza y me miró fijamente. «Ellos ya te conocen», susurró. «Te han estado esperando mucho tiempo». Fui al archivo parroquial en busca de respuestas. Los registros antiguos estaban incompletos, páginas arrancadas, nombres tachados con tinta oscura. Sin embargo, en un libro polvoriento encontré algo peor. Una lista de entierros sin fecha de nacimiento. Solo aparecía la fecha de muerte, y muchos de esos nombres coincidían con personas que aún vivían en el pueblo. Uno de ellos era el mío. El libro indicaba que yo había sido enterrado décadas atrás, bajo un nombre ligeramente distinto, pero con el mismo apellido. Cerré el registro con manos temblorosas. No se trataba de una profecía. Para el panteón, yo ya había muerto, o al menos, ya le pertenecía. Esa noche, las voces dejaron de susurrar. Empezaron a hablar con claridad. Desde el otro lado del muro escuché frases completas, recuerdos que no eran míos, promesas rotas, culpas heredadas, pecados que mi familia había intentado enterrar junto a los cuerpos equivocados. Cada palabra me atravesaba como si me arrancaran algo desde dentro. Mi padre finalmente habló. Confesó que años atrás, durante una epidemia, hubo pánico en el pueblo. Los muertos se acumulaban y los nombres se mezclaron. Para mantener el orden, algunos fueron enterrados con nombres prestados, nombres de hijos que aún no nacían. Creímos que así se calmarían, dijo con la voz rota, pero solo aprendieron a esperar. Esa madrugada escuché pasos dentro del panteón. No eran erráticos, eran lentos, pesados, acompañados de un sonido de arrastre. Me asomé por la ventana y vi sombras desplazándose entre las tumbas, erguidas, torpes, como cuerpos que no recordaban del todo cómo caminar. Cuando una de esas sombras levantó la cabeza, la luz de la luna iluminó su rostro cubierto de tierra, y reconocí mis propios rasgos, deformados por la muerte. Comprendí entonces que el panteón no quería matarme, quería reemplazarme. Después de ver ese rostro, mi rostro, entre las tumbas, dejé de reconocerme como un hombre vivo. Caminaba por San Sebastián del Oeste sintiendo que ocupaba un espacio que no me pertenecía. La gente me miraba distinto, como si algo en mí estuviera mal alineado con el mundo. Algunos se persignaban al cruzarse conmigo. Otros bajaban la mirada temerosos de sostenerla demasiado tiempo. Fui a buscar a don Eusebio antes de que el sol se ocultara. Lo encontré cavando una fosa nueva, aunque nadie había muerto recientemente. Cuando le pregunté para quién era, no dejó de trabajar. Para el que falta, respondió. Su voz sonó cansada, resignada, como si supiera que esa fosa llevaba mi nombre desde siempre. Don Eusebio me llevó hasta la tumba más antigua del panteón, una lápida sin cruz, sin flores, sin nombre. Me dijo que ahí había comenzado todo. Décadas atrás, durante una peste, el pueblo hizo un pacto silencioso con la tierra, intercambiar nombres para mantener la calma de los muertos. La tierra aceptó, murmuró, pero nunca olvida lo que le deben. Según don Eusebio, algunos cuerpos fueron enterrados con identidades prestadas para que no se levantaran reclamando su lugar. Esos nombres quedaron atrapados bajo tierra, esperando a que alguien los heredara. Cuando el verdadero portador del nombre nacía, el panteón despertaba, la deuda volvía a activarse. Me explicó que mi abuelo había sido uno de los responsables de ese pacto. Fue él quien entregó nombres de su propia sangre, convencido de que el sacrificio recaería en una generación futura, cuando ya nadie recordara. Pero los muertos recuerdan todo, dijo don Eusebio, clavándome la mirada, especialmente a los traidores. Esa noche el panteón habló con una sola voz. No gritó, no susurró, ordenó. Las tumbas comenzaron a vibrar al mismo tiempo, y el suelo se abrió en pequeñas grietas por donde escapaba un vapor helado. Escuché mi nombre pronunciado como una sentencia, repetido con una precisión ceremonial. Mi madre cayó de rodillas en la sala llorando. Confesó que, cuando estaba embarazada de mí, soñaba con un hombre cubierto de tierra que le pedía que no me llamara así. Ella ignoró las advertencias. Era solo un sueño, sollozó. Pero los sueños, en San Sebastián del Oeste,
también son memoria. Comprendí que no había huida posible. Si abandonaba el pueblo, los ecos me seguirían. El nombre ya estaba marcado. La tierra ya me reconocía. La única pregunta era si yo aceptaría el intercambio, o si alguien más tendría que pagar por mí. Al amanecer encontré huellas que salían del panteón y llegaban hasta la puerta de mi casa. No eran profundas, sino arrastradas, como de pies que no levantaban del todo. Frente al umbral, las huellas se detuvieron, y debajo de ellas, grabado en la tierra húmeda, alguien había escrito una palabra: turno. Supe entonces que el pacto exigía una decisión. O retomaba el lugar que la tierra decía que me correspondía, o el panteón comenzaría a cobrar la deuda con los vivos que más amaba. San Sebastián del Oeste se preparó para la noche, como si presintiera una tormenta invisible. Las calles quedaron desiertas antes de que el sol se ocultara. Las ventanas se cerraron con tablones viejos, y las campanas de la iglesia sonaron una sola vez, grave, como un aviso, y no como un llamado. Nadie quería estar despierto cuando el panteón reclamara su turno. Don Eusebio llegó a mi casa al caer la oscuridad. Traía una linterna, una pala y un pequeño cuaderno envuelto en tela negra. Me dijo que ese libro contenía los nombres verdaderos, los que habían sido intercambiados bajo la tierra. Si el ritual se hace bien, explicó, el panteón aceptará el pago y se calmará, por un tiempo. Caminamos hacia el cementerio mientras la neblina nos envolvía como un sudario. Cada paso parecía alejarnos del mundo de los vivos. Las cruces crujían, las lápidas vibraban suavemente, y el aire estaba cargado de murmullos que repetían fragmentos de oraciones olvidadas. No eran súplicas, eran recordatorios. Frente a la tumba sin nombre, don Eusebio abrió el cuaderno. Las páginas estaban manchadas de tierra y algo más oscuro. Leyó en voz alta una lista de nombres que yo reconocí. Vecinos, familiares, personas que aún respiraban. Cuando pronunció el mío, el suelo se estremeció con una fuerza que casi nos derriba. La tierra comenzó a abrirse. No de golpe, sino lentamente, como si respirara. De la grieta emergió un olor antiguo, mezclado con humedad y putrefacción. Escuché un lamento profundo, prolongado, que parecía venir de muchas gargantas a la vez. El panteón había aceptado el inicio del intercambio. Don Eusebio me explicó que debía acostarme dentro de la fosa por unos minutos. «No es tu muerte», dijo, aunque su voz no sonaba convencida. «Es un recuerdo, la tierra necesita reconocerte». Me tumbé sobre el suelo frío sintiendo cómo algo se movía debajo de mí, acomodándose, ajustándose a mi forma. Las voces se acercaron. No salían solo de la tumba, sino de mi propia cabeza. Me mostraron imágenes que no eran mías. Hombres enterrados vivos, nombres susurrados a cuerpos equivocados, el rostro de mi abuelo cerrando ataúdes con manos temblorosas. Cada recuerdo se incrustaba en mí como si siempre me hubiera pertenecido. De pronto sentí que alguien me tomaba del tobillo. Luego otro agarre y otro más. Manos frías, rígidas, que tiraban de mí hacia abajo con una paciencia infinita. Grité, pero mi voz fue absorbida por la tierra. El panteón no tenía prisa. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. Don Eusebio gritó que me levantara, que ya era suficiente. Con un esfuerzo desesperado logré salir de la fosa. Las manos desaparecieron de inmediato, como si nunca hubieran estado ahí. El suelo se cerró lentamente, satisfecho. El cuaderno cayó al suelo, abierto en una página final. Ahí, escrito con una tinta fresca e imposible, estaba mi nombre, ya no en la lista de los vivos, sino en la de los pendientes. Después de la noche del intercambio, San Sebastián del Oeste pareció volver a la normalidad. La neblina se disipó, las campanas repicaron como siempre, y la gente regresó lentamente a las calles. Pero yo sabía que esa calma era falsa. Era el silencio de algo que ya había decidido, y solo esperaba el momento adecuado para ejecutar su voluntad. Comencé a notar cambios en mi cuerpo. Mis manos estaban siempre frías, incluso bajo el sol. A veces, al mirarme en el espejo, mi reflejo tardaba un segundo de más en imitar mis movimientos. Otras veces, juraría que no respiraba. El panteón ya no me llamaba desde afuera. Ahora sus ecos venían desde dentro de mí. Don Eusebio dejó de hablarme.
Cada vez que intentaba acercarme, se persignaba y se alejaba murmurando oraciones rotas. Comprendí que para él, yo ya había cruzado un umbral invisible. No era un muerto, pero tampoco seguía siendo completamente un vivo. Una tarde, encontré a mi madre sentada frente al panteón, llorando en silencio. Me confesó que había vuelto a soñar con el hombre cubierto de tierra. Esta vez él no pedía, agradecía. Dice que ya casi todo está en orden, susurró. Sentí un vacío en el pecho. El agradecimiento no era para nosotros. Revisé el cuaderno por última vez. Las páginas seguían cambiando solas, nombres que desaparecían, otros que se añadían. Pero uno permanecía fijo, grabado con una fuerza que parecía hundir la hoja. El mío. Entendí que el panteón no aceptaría medias soluciones. Necesitaba un ancla, alguien que se quedara. Esa noche escuché pasos dentro de la casa. No eran arrastrados, eran firmes, seguros. Seguí el sonido hasta la sala y lo vi. El otro yo, limpio, erguido, respirando con normalidad. Me miró con una calma aterradora. «Yo puedo ocupar tu lugar», dijo. «Tú ya sabes a dónde perteneces». Comprendí el verdadero intercambio. No se trataba de morir, sino de ceder. El panteón no quería cuerpos nuevos, quería continuidad. Alguien que cuidara los nombres, que mantuviera el equilibrio entre los que respiran y los que esperan bajo tierra. El otro yo me explicó que, una vez hecho el cambio, nadie recordaría mi ausencia. Mi familia, mis amigos, el pueblo entero seguirían adelante, convencidos de que siempre había sido así. El olvido era parte del ritual, el pago final. Miré por la ventana hacia el panteón. Las tumbas estaban quietas, expectantes. No había voces, no había golpes, solo paciencia. Una paciencia que había aprendido a esperar generaciones enteras. Sabían que no me iría, y en ese silencio absoluto acepté lo inevitable. No por miedo, sino porque entendí que alguien debía quedarse para que los demás pudieran seguir viviendo. La despedida no fue un acto solemne. Nadie lloró, nadie sospechó. El otro yo ocupó mi lugar con una naturalidad inquietante, desayunando con mis padres, recorriendo las calles, saludando a los vecinos por mi nombre. Yo observaba desde la distancia, invisible, como si ya hubiera comenzado a borrarme del mundo de los vivos. Crucé el umbral del panteón al amanecer. No hubo portón que chirriara, ni viento helado que me recibiera. La tierra se abrió lo justo para dejarme pasar, como si reconociera a uno de los suyos. Las tumbas ya no eran amenazas, eran rostros familiares, nombres que ahora comprendía en su totalidad. Don Eusebio me esperaba junto a la tumba sin nombre. Envejecido de golpe, con la espalda encorvada y los ojos apagados. «Ahora sabes lo que siempre supe», dijo, «que alguien debe escuchar a los que no descansan». Me entregó la pala y el cuaderno, cerrando los dedos alrededor de ellos como quien cede una carga sagrada. Aprendí rápido a distinguir cuándo una tumba susurraba por culpa y cuándo lo hacía por error, a corregir nombres, a acomodar restos inquietos, a cerrar grietas antes de que las voces despertaran al pueblo. El panteón ya no gritaba, murmuraba en orden. Yo era el filtro entre los dos mundos. Con el tiempo mi cuerpo dejó de importar. No envejecía, no enfermaba. Tampoco estaba vivo en el sentido que antes conocía. Era presencia-memoria, un eco consciente atrapado entre lápidas y raíces profundas. A veces observaba al otro yo desde lejos, vivía mi vida sin saber que no era suya. Reía, crecía, envejecía. Y cuando alguien del pueblo moría, yo sentía el tirón leve bajo la tierra, la necesidad de ajustar, de mantener el balance. San Sebastián del Oeste prosperó. Los entierros volvieron a ser tranquilos. Las pesadillas cesaron. Los niños dejaron de hablar con voces ajenas. El pueblo nunca supo qué se había salvado, ni a qué costo. Pero los nombres siguen siendo frágiles. A veces uno se desacomoda, a veces la tierra recuerda demasiado. Y cuando eso ocurre yo escucho, siempre escucho. Si alguna noche visitas este pueblo y paseas cerca del panteón, quizás sientas que alguien te observa. No temas, solo me aseguro de que tu nombre esté en el lugar correcto y no en la lista equivocada. Porque cuando las tumbas comienzan a llamar por tu nombre, no buscan tu muerte, buscan a su próximo guardián. San Sebastián del Oeste sigue existiendo como siempre, un pueblo detenido en el tiempo, hermoso y silencioso para quien lo visita de paso.
Nadie recuerda mi nombre verdadero, ni la noche en que las tumbas comenzaron a pronunciarlo. Para los vivos nunca faltó nadie. Para la tierra, en cambio, la deuda quedó saldada, al menos por ahora. Yo permanezco aquí, entre cruces torcidas y raíces profundas, escuchando cada susurro que brota del subsuelo, asegurándome de que los nombres permanezcan donde deben estar. He aprendido que los muertos no buscan venganza, buscan orden, quieren que se les reconozca, que no se les confunda, que no se les robe la identidad ni siquiera después del último aliento. Cuando eso ocurre, el panteón despierta, y cuando despierta, elige no siempre al culpable, sino al que puede soportar el peso de recordar por todos. Si alguna vez visitas San Sebastián del Oeste y sientes un escalofrío inexplicable al pasar junto al panteón, no es el viento, es la tierra, comprobando que sigues siendo tú, que tu nombre todavía te pertenece. Camina sin miedo, mientras no escuches que alguien te llama desde abajo, porque el día en que una tumba pronuncie tu nombre con demasiada claridad, sabrás que el equilibrio se ha roto otra vez, y entonces alguien más tendrá que quedarse.